Dispuesta a todo en Valle Salvaje, vídeo avance del capítulo 168, 16 de mayo, la actitud de Adriana asusta a Julio. Mañana en Valle Salvaje. La sombra de la desesperación. Adriana al límite. Nuestra historia comienza, como tantas veces, en el corazón convulso de una de sus habitantes más atormentadas, Adriana. Había sido un torbellino de emociones encontradas, de batallas perdidas y de un orgullo herido que se negaba a sanar. Adriana se sentía acorralada, despojada de lo que consideraba suyo por derecho. La llegada de Victoria, la inminente unión de esta con José Luis, el hombre que ella creía su única oportunidad de estabilidad y reconocimiento, había sido un golpe demoledor tras otro. Cada sonrisa que veía en el rostro de Victoria, cada paso que la prometida daba dentro de los muros de la casa grande, eran para Adriana como puntadas de un hilo invisible que cosía su propio destino a la ruina. La atmósfera en los aposentos que compartía con Julio era densa, casi irrespirable. No había reproches abiertos, no aún, pero sí una distancia abismal, un silencio cargado de todo lo que no se decía. Julio, hombre práctico y de mirada clara, percibía la tormenta en los ojos de su esposa. La veía deambular por las habitaciones, una silueta nerviosa e inquieta, deteniéndose ante objetos que antes le eran preciados, como si buscara en ellos el reflejo de un pasado que se esfumaba. Fue al caer la tarde, con las últimas luces tiñendo de ocre el paisaje del valle, cuando la represa emocional de Adriana cedió. No fue un estallido de furia, sino un lamento contenido, un murmullo cargado de la más pura desesperanza. Se acercó a Julio, que leía junto a la ventana, y la fragilidad en su voz lo hizo levantar la vista de inmediato. Julio, comenzó, y su voz tembló. Siento que lo he perdido todo. Julio dejó el libro a un lado. Conocía bien los altibajos de Adriana, su tendencia al drama, pero esta vez había algo diferente. Una verdad cruda, una desnudez emocional que lo sobrecogió. Adriana, ¿de qué hablas? No has perdido nada. Estamos aquí, juntos, intentó consolarla, aunque él mismo sentía el peso de las circunstancias. Su matrimonio, construido sobre cimientos tambaleantes, parecía ceder bajo la presión. Pero Adriana negó con la cabeza, con los ojos fijos en un punto distante, como si viera desfilar ante sí todas las oportunidades desaprovechadas, todos los sueños rotos. Sí, Julio, lo he perdido todo, mi posición, mi futuro, la vida que creí que tendría. Ella, Victoria, me lo ha arrebatado. La mención de Victoria reavivó la chispa de amargura. Pero lo que vino después, las palabras que salieron de sus labios como un torrente incontrolable, helaron la sangre de Julio. Ya no me queda nada, continuó, y había una extraña determinación en su mirada que contrastaba con la vulnerabilidad de su voz. Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, lo que sea necesario, para recuperar una parte de lo que tenía. Una parte de mi antigua vida. ¿Cualquier cosa, Adriana? ¿Qué significa cualquier cosa? La voz de Julio se tornó grave, teñida de una creciente alarma. Esa disposición a cruzar cualquier línea, a adentrarse en terrenos pantanosos, era lo que más le aterraba. Conocía la impulsividad de su esposa, su falta de límites cuando la desesperación la consumía. El silencio se cernió sobre ellos, roto solo por el eco distante de los grillos del valle. Adriana no respondió de inmediato, pero la intensidad de su mirada hablaba por sí sola. No eran palabras vacías, era una promesa teñida de peligro. Julio la observó, el corazón latiéndole con fuerza. Esa actitud,
esa declaración temeraria, lo asustaba profundamente, no solo por lo que Adriana pudiera ser capaz de hacer, sino por las ramificaciones que sus acciones podrían tener. Tu arrebato, Adriana, piensa, esto puede tener consecuencias graves. Para nosotros. Para nuestra familia, para el futuro que aún podríamos intentar construir. Pero Adriana parecía no oírlo. Estaba absorta en su propio abismo de pérdida y resentimiento. La advertencia de Julio rebotó en una pared invisible de obsesión. Su mente ya estaba maquinando, buscando un camino, cualquier camino, que la devolviera a la senda que ella creía suya. Y esa voluntad férrea, aunque nacida de la desesperación, era un presagio de problemas. Julio lo sabía, lo sentía en cada fibra de su ser. El miedo se instaló en su estómago, un compañero frío e indeseable. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar Adriana? ¿Y qué precio, qué terrible precio, tendrían que pagar todos por ello? Esta desesperación de Adriana también se manifestaba en pequeñas, pero significativas, acciones. Su creciente incomodidad con la cercanía entre Úrsula y el pequeño Pedrito había alcanzado un punto de inflexión. Ver a su primo, tan vulnerable e influenciable, pasar tiempo con Úrsula, una joven a la que veía con recelo y con la que sentía una sutil, pero creciente, rivalidad, la ponía furiosa. No confiaba en Úrsula, no en ese contexto. Temía la influencia que pudiera ejercer sobre Pedrito, alejarlo de ella, de la familia correcta. Así, en un acto decidido y unilateral, fruto de su necesidad de recuperar el control sobre algún aspecto de su vida, Adriana informó a Bárbara de su decisión. El niño vendrá a vivir conmigo a la casa grande, tía. Lejos, lejos de ciertas influencias que no le convienen. No necesitaba nombrar a Úrsula. Bárbara, siempre perceptiva a los sutiles venenos que circulaban por la familia, entendió de inmediato. La decisión de Adriana, aunque aparentemente sobre el bienestar de Pedrito, era en realidad un movimiento en su propio tablero de ajedrez personal, una forma de reafirmar su autoridad donde sentía que la había perdido. Era un síntoma más de su peligrosa determinación a hacer cualquier cosa, secretos revelados y miedos maternales. Mientras la sombra de la desesperación se cernía sobre la casa grande, en la casa pequeña, las preocupaciones eran de una naturaleza más íntima y desgarradora. Luisa y Matilde, las dos mujeres que cuidaban con devoción al pequeño Evaristo, estaban sumidas en la angustia. El niño no paraba de llorar. No era el llanto de un bebé hambriento o somnoliento. Era un lloro constante, sin causa aparente, un lamento que les oprimía el corazón. Habían revisado todo: pañales secos, comida suficiente, temperatura adecuada. Nada parecía aliviar al pequeño. Luisa, con la sabiduría ancestral de las madres y cuidadoras del valle, y Matilde, con su instinto protector, se miraban con rostros pálidos. No es normal, Luisa, susurró Matilde, acunando suavemente al bebé mientras éste seguía gimoteando. Algo le pasa, siento que algo no está bien. Lo sé, Matilde. Lo sé. Luisa acariciaba la frente de Evaristo, sintiendo el calorcito de su piel y la vibración de su llanto. El miedo se retorcía en sus entrañas. ¿Era una dolencia? ¿Una fiebre oculta? Las enfermedades infantiles en el valle, lejos de médicos accesibles, eran un temor constante. O, peor aún, ¿podría ser algo más grave? ¿Algo relacionado con los misterios que rodeaban el nacimiento de Evaristo? ¿Algún mal de ojo? ¿Alguna represalia kármica por los pecados de los mayores? La superstición y el temor se mezclaban con la preocupación genuina. Mientras intentaban calmar al niño, otra conversación, largamente pospuesta, estaba a punto de tener lugar entre Raimunda y Luisa. Raimunda, la doncella de la casa grande,
Había llevado consigo un secreto desde el día en que llegó a la casa pequeña, huyendo de una situación complicada. Había mentido sobre su relación con Atanasio, el supuesto galeno. La mentira había sido una capa protectora, una forma de simplificar una verdad compleja y, quizás, peligrosa. Pero el peso de la mentira se hacía insoportable. La bondad de Luisa, su confianza, la habían conmovido. Sentía que no podía seguir ocultando la verdad a la mujer que le había brindado refugio. En un momento de relativa calma en el que Evaristo pareció adormecerse por agotamiento, Raimunda encontró el valor. Se sentó frente a Luisa, con las manos entrelazadas en el regazo, la mirada baja. Luisa, necesito hablar contigo, sobre Atanasio. Luisa la miró con curiosidad, notando la seriedad inusual en el rostro de Raimunda. Sí, Raimunda, ¿qué pasa? Necesito ser sincera contigo. Cuando llegué aquí, te mentí. Sobre Atanasio, nuestra relación no es exactamente como te la conté. La voz de Raimunda era apenas un susurro. Luisa ladeó la cabeza, esperando. No mostraba juicio, solo una quietud atenta que animó a Raimunda a continuar. No es mi prometido, no de la forma tradicional. Lo conocí en circunstancias muy diferentes. Circunstancias que me hicieron necesitar huir. Nuestra conexión es más complicada. Es por eso que dije lo que dije, para protegerme. Para protegernos a ambos, en cierto modo. La revelación no era un trueno, sino una lluvia fina que empapaba los cimientos de la historia que Raimunda había contado. Luisa procesaba las palabras. Siempre había habido algo en la historia de Raimunda que no encajaba del todo, una pieza faltante en el puzzle de su pasado con el enigmático doctor. ¿Cómo lo conociste realmente, Raimunda?, preguntó Luisa suavemente, abriendo la puerta a una confesión más profunda. Raimunda respiró hondo. Este era el momento. La verdad, con todos sus matices y peligros, estaba a punto de salir. Empezó a relatar la historia de su encuentro con Atanasio, un relato que nada tenía que ver con una relación cortejada y respetable. Quizás se conocieron en un lugar clandestino, quizás él no era un doctor de buena reputación, quizás estaban involucrados en algo turbio de lo que ambos querían escapar. La historia se desplegó, llena de encuentros furtivos, decisiones desesperadas y la forja de un vínculo nacido de la necesidad y el secreto. Este era el verdadero motivo de la mentira, la razón por la que Raimunda había buscado refugio en Valle Salvaje, arrastrando consigo el rastro de un pasado del que Atanasio, el hombre que seguía en las sombras, era una parte intrínseca. Luisa escuchaba, su rostro una máscara de sorpresa y comprensión, mientras la historia real de la doncella y el supuesto galeno finalmente veía la luz, tejiendo una nueva hebra de intriga en el ya complejo tapiz del valle. Llegadas inesperadas y sospechas fundadas. El sol estaba en su cenit cuando dos figuras a caballo rompieron la monotonía del horizonte del valle. Don Hernando y su hijo, Leonardo, habían llegado. Su aparición fue repentina, sin aviso previo, y tomó por sorpresa a todos en la casa grande. El personal se apresuró a recibirlos, pero la atmósfera habitual de bienvenida se mezcló con una corriente subterránea de inquietud. José Luis fue el primero en sentirla. Siempre cauteloso, su mirada experta no tardó en detectar una cierta calculada cordialidad en los gestos de don Hernando, y una familiaridad en el porte de Leonardo que le resultó vagamente perturbadora. Su instinto le gritó que esta visita no era una simple cortesía social. Su presencia no presagia nada bueno, murmuró para sí mismo, la sospecha anidando en su pecho. ¿Qué buscaban realmente el marqués y su hijo en Valle Salvaje?
Don Hernando, hombre de mundo y de mirada penetrante, no perdió el tiempo. Su atención pareció centrarse rápidamente en Irene. Leonardo le había hablado de ella, no solo con admiración, sino con un brillo en los ojos que no pasó desapercibido para su sagaz padre. El marqués observó a Irene con un interés que iba más allá de la mera curiosidad. ¿Podría esta joven, de presencia serena pero firme, ser la razón no declarada del deseo de Leonardo de visitar el valle? El interés de don Hernando en Irene, aunque sutil, añadió una capa más de complejidad a su inesperada llegada. Luego, con una cortesía impecable, don Hernando expresó su deseo de conocer a Victoria. He oído hablar mucho de ella, dijo, dirigiéndose a José Luis, aunque su mirada se posó en la futura prometida. La futura esposa de mi amigo. Debo presentar mis respetos. El encuentro se produjo en el salón principal. Don Hernando observó a Victoria con la misma intensidad con la que había observado a Irene, pero con un matiz diferente. No era admiración, sino una evaluación, un escrutinio propio de alguien habituado a medir a las personas por su linaje y posición social. Decidme, señorita Victoria, inquirió el marqués con una sonrisa cortés que no llegaba a sus ojos, ¿de qué noble estirpe provenís? Vuestro porte sugiere una educación exquisita. Victoria, siempre sincera y directa, no vaciló, no tenía por qué ocultar su origen. Don Hernando, le agradezco sus palabras, pero no poseo sangre noble. Soy de origen humilde. La revelación actuó como un pequeño pero perceptible temblor en la fachada de don Hernando. Su sonrisa se desvaneció, y por un instante, una expresión de franco impacto cruzó su rostro. Había esperado una respuesta diferente, una confirmación de estatus que validara la elección de su amigo, José Luis. Que la futura señora de la Casa Grande, la mujer que se uniría a una familia de la alcurnia de José Luis, aunque venida a menos, fuera plebeya. Eso era algo que no había previsto. El marqués, visiblemente impactado, disimuló rápidamente, pero la semilla de la duda o, peor aún, de la desaprobación, ya había sido plantada. ¿Cómo afectaría esto la visión de don Hernando sobre la unión? ¿Y qué significaría para Victoria? Mientras tanto, la llegada de Leonardo no solo despertó la sospecha de José Luis, sino que también sembró la inquietud en el corazón de Bárbara. Irene, siempre atenta a los movimientos dentro de la Casa Grande, se apresuró a informarle a su tía. Tía, han llegado don Hernando y Leonardo. El nombre de Leonardo tuvo un efecto inmediato en Bárbara. Sus ojos se agrandaron ligeramente y una sombra cruzó su rostro. El joven, su regreso. ¿Era casual? Bárbara no lo creía. Conocía la naturaleza de las visitas inesperadas en Valle Salvaje. Siempre había una razón oculta, un propósito no declarado. El regreso de Leonardo. Temía sus intenciones, temía que viniera a remover el pasado, a reclamar algo, o a interferir en los delicados equilibrios que ella intentaba mantener. La inquietud se instaló en ella, un presentimiento oscuro que le decía que la presencia de Leonardo en el valle auguraba complicaciones. La Casa Grande, que ya era un hervidero de tensiones, acababa de recibir dos nuevos catalizadores de cambio, dos figuras cuya llegada prometía desestabilizar aún más el precario orden existente. José Luis sospechaba, Victoria había sorprendido, y Bárbara temía. El juego de poder en Valle Salvaje se tornaba más complejo con cada nuevo jugador. Relaciones entrelazadas y reproches paternales. La cocina de la Casa Grande, el corazón palpitante de cualquier hogar señorial, recibió ese día a dos nuevos inquilinos, Eva y Amadeo. Victoria,
Con su visión pragmática y su deseo de modernizar y organizar la hacienda, los había llamado para encargarse de las cocinas. Se presentaron con la eficiencia de profesionales experimentados, evaluando el espacio, los utensilios, el personal existente. Dieron una primera impresión de competencia y disciplina. Sin embargo, pronto se hizo evidente para los observadores más perspicaces que la relación entre Eva, Amadeo y una de las figuras clave de la casa iba mucho más allá de lo meramente profesional. Se trataba de Bárbara, la tía de Adriana. Había una familiaridad, una conexión tácita entre ellos que trascendía la relación empleador-empleado. La forma en que se miraban, los códigos no verbales que compartían, sugerían un pasado común, un vínculo que podría ser de parentesco. Eran primos lejanos, parientes necesitados a los que Bárbara ayudaba, o de una relación anterior más íntima. Fueron Eva o Amadeo, o ambos, parte del pasado romántico o confidencial de Bárbara. La llegada de Eva y Amadeo, presentados como meros profesionales culinarios, añadía otra capa de misterio y potencial intriga, conectando las esferas del servicio con los secretos más profundos de la familia principal a través de Bárbara. Victoria los había contratado por sus habilidades en la cocina, pero sin saberlo, había introducido en la casa a personas con lazos secretos con una de sus futuras parientes políticas, la tía que observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de curiosidad y reserva. Mientras las cocinas bulían con la llegada de los nuevos encargados y sus secretos tácitos, en otro rincón de la casa grande, una conversación cargada de reproches tenía lugar entre don Hernando y José Luis. El marqués, con la fachada de cortesía desvanecida, confrontó a su amigo sobre un asunto que parecía preocuparle profundamente: el incumplimiento de un encargo específico respecto a su hijo, Leonardo. José Luis, comenzó don Hernando, su voz baja pero firme, te confié una tarea. Algo importante. Concerniente a Leonardo. Y, por lo que veo, no has cumplido con mis instrucciones. José Luis sintió el peso de la acusación. Había aceptado el encargo de don Hernando, una especie de tutela o supervisión sobre su hijo, un joven con tendencias a la imprudencia o a meterse en problemas. Pero las circunstancias en Valle Salvaje, sus propios enredos y preocupaciones, habían hecho que desatendiera, quizás más de lo debido, las responsabilidades que don Hernando le había encomendado. Hernando, las cosas aquí han sido complicadas, intentó excusarse José Luis. Complicadas o no, interrumpió don Hernando con un filo en la voz, eran instrucciones importantes. Vitales, diría yo. Te pedí que mantuvieras a Leonardo en cierta línea, que evitaras ciertas compañías, ciertas situaciones, y ahora veo que ha regresado aquí, sin mi supervisión directa, sin que se hayan tomado ciertas precauciones. ¿Qué ha estado haciendo? ¿Con quién se ha relacionado? El marqués no solo reprochaba una falta de diligencia, sino que también dejaba entrever un temor subyacente por el comportamiento o las acciones de su hijo. ¿Qué tipo de problemas solía atraer Leonardo? ¿Qué peligro representaban las compañías o situaciones que don Hernando quería evitar? La inquietud del marqués era palpable, y su reproche a José Luis no era solo por una promesa rota, sino por el potencial riesgo que el descuido de José Luis había creado al permitir que Leonardo se moviera con tanta libertad. Este intercambio arrojaba una nueva luz sobre el verdadero motivo de la visita de don Hernando. No era solo social, era para evaluar la situación de su hijo y, quizás, para retomar el control sobre él antes de que sus acciones tuvieran consecuencias nefastas. La dinámica entre padre e hijo, y la responsabilidad de José Luis en ella, se convertían en un nuevo foco de tensión en el valle. Adioses amargos y confidencias incompletas. Valle Salvaje era una tierra donde las llegadas y partidas a menudo marcaban puntos de inflexión dramáticos. Y ese día, mientras otros llegaban, alguien se preparaba para marcharse. Mercedes.
La mujer que había luchado con uñas y dientes por asegurar su posición, por evitar el matrimonio de José Luis con Victoria, había asumido su derrota. La resistencia de Victoria, el apoyo que encontraba en José Luis a pesar de las maquinaciones, y quizás también el cansancio de una batalla perdida de antemano, habían doblegado su voluntad. Se encontró con Bernardo, su leal, aunque a menudo renuente, aliado y confidente. Había una quietud inusual en Mercedes, una ausencia del fuego que solía animar sus ojos. Bernardo, dijo, su voz sorprendentemente calmada, he tomado una decisión. Bernardo la miró, intuyendo la seriedad del momento. Una decisión, tía, sí, me marcho. La noticia cayó sobre Bernardo como una jarra de agua fría. ¿Qué te marchas? ¿Del valle? ¿Para siempre? Mercedes asintió lentamente, no hay nada más para mí aquí. He perdido. Victoria ha ganado. Quedarme solo sería prolongar la agonía y la humillación. Había una punzada de dolor en sus palabras, a pesar de la calma aparente. Bernardo estaba visiblemente descolocado. No podía imaginarse el valle sin Mercedes, sin sus intrigas, sin su presencia imponente, por muy cansado que estuviera a veces de sus planes. Pero, tía, ¿qué haré yo sin ti? ¿Quién será mi guía, mi aliada? Su dependencia de Mercedes era más profunda de lo que a menudo admitía. Encontrarás tu camino, Bernardo, respondió Mercedes, aunque su mirada reflejaba una mezcla de despedida y, quizás, una pizca de tristeza por dejar a su único pariente cercano en medio de todo aquel caos. Este valle es para los fuertes, para los que se adaptan. Yo he peleado mi última batalla aquí. La partida de Mercedes significaba un cambio significativo en el equilibrio de poder en la Casa Grande. Se iba una figura que había sido un obstáculo constante para Victoria, un elemento de discordia y conspiración. Para Bernardo, significaba la pérdida de su principal figura de apoyo y manipulación, dejándolo más expuesto en el peligroso ajedrez del valle. Su despedida no era solo un adiós personal, era el cierre de un capítulo en la lucha por el control y la influencia. Mientras una alianza se disolvía con la decisión de partir, otra relación, más tierna y recién florecida, navegaba por aguas inciertas. Rafael y Úrsula habían encontrado consuelo el uno en el otro en medio de sus propias tormentas personales. Rafael, atormentado por sus secretos y su pasado, encontraba en la simple presencia de Úrsula una paz que le era esquiva en cualquier otro lugar. Estaban sentados juntos, quizás a la orilla del río, o bajo la sombra de un árbol, disfrutando de un momento de quietud compartida. La conversación fluía con facilidad, tocando temas ligeros al principio, pero gradualmente profundizando. Úrsula, dijo Rafael, su voz suave, su mirada fija en ella. A tu lado, siento una paz que no siento con nadie más. El corazón de Úrsula dio un vuelco. ¿Era esto? ¿Era el momento en que Rafael abriría su corazón por completo? ¿En que dejaría caer las defensas que lo rodeaban? Ella le devolvió la mirada, alentándolo sin palabras. Parece que estoy a punto de decirte algo más, continuó Rafael, y la tensión se acumuló en el aire. Estaba al borde de una confesión, al borde de compartir algo más profundo que un simple sentimiento. ¿Qué era? ¿Un secreto sobre su pasado? ¿Una declaración de amor en toda regla? La anticipación era palpable. Sin embargo, las palabras se detuvieron en su garganta. Un velo de duda o temor pareció cubrir sus ojos. Aún no se atrevía, aún no podía cruzar esa línea final. El momento pasó, dejando tras de sí un rastro de lo que podría haber sido. Úrsula lo observó. Parecía que había logrado lo que se proponía. Crear un vínculo con Rafael, atraerlo hacia ella,
ofrecerle ese consuelo y esa paz que tanto necesitaba. Pero la expresión en su propio rostro, cuando pensó que nadie la veía, indicaba que no todo era tan sencillo como esperaba. Quizás la cercanía de Rafael, sus secretos no revelados, la complejidad de su situación, la hacían dudar. Quizás conseguir el afecto de Rafael significaba adentrarse en un territorio más peligroso de lo que había imaginado. La victoria que saboreaba se mezclaba con una punzada de inquietud. La relación entre Rafael y Úrsula, aunque prometedora, estaba marcada por la complejidad de sus historias individuales, historias que amenazaban con complicar cualquier futuro que intentaran construir juntos. El telón cae, pero la tensión permanece. El día llegaba a su fin en Valle Salvaje. El sol se hundía tras las montañas, pintando el cielo de colores dramáticos, un reflejo adecuado de las emociones que habían agitado la jornada. Las sombras se alargaban sobre la casa grande y la casa pequeña, envolviendo a sus habitantes en la penumbra y el silencio de la noche que llegaba. Pero el silencio exterior no acallaba el tumulto interior. Adriana, en su habitación, rumiaba su desesperación y la audaz declaración que le había hecho a Julio. Sentía el peso de su promesa, el compromiso implícito de cruzar límites que antes le parecían infranqueables. Julio, a su lado, fingiendo dormir, sentía el frío temor anidado en su pecho. La imagen de Adriana, perdida en su angustia y dispuesta a cualquier cosa, se repetía en su mente como una pesadilla. ¿Cómo proteger a su familia? ¿Cómo protegerse a sí mismos del torbellino que Adriana amenazaba con desatar? El futuro de su matrimonio, y quizás algo mucho más grande, pendía de un hilo frágil, a merced de la desesperación de una mujer. En la casa pequeña, Luisa y Matilde velaban junto a la cuna de Evaristo. El llanto del niño se había atenuado por el cansancio, pero no había cesado por completo. Su respiración era un suspiro entrecortado. La preocupación seguía clavada en el corazón de las dos mujeres. ¿Qué le ocurría al pequeño? El misterio de su llanto se sumaba a los muchos otros misterios del valle. Mientras tanto, el secreto de Raimunda, una vez revelado a Luisa, creaba un nuevo vínculo de confianza, pero también abría la puerta a preguntas sobre Atanasio y el pasado oscuro que los había traído hasta allí. Don Hernando y Leonardo se instalaban en la casa grande, su presencia una cuña insertada en la dinámica familiar. José Luis seguía receloso, evaluando los motivos ocultos de su amigo y su hijo. Don Hernando, por su parte, ya empezaba a trazar sus propias líneas en el complejo mapa de relaciones del valle, con un ojo puesto en Irene y otro evaluando las implicaciones de la falta de linaje de Victoria. Bárbara, en la penumbra, seguía sintiendo la inquietud por el regreso de Leonardo, un regreso que, intuía, no era inocente. Eva y Amadeo, en sus nuevos dominios culinarios, se movían con la eficiencia propia de su profesión, pero la sombra de su conexión con Bárbara se cernía sobre la cocina, un secreto a voces que pronto podría desvelarse, añadiendo una capa más de intriga a la casa grande de Victoria. Mercedes, sola en la que quizás sea su última noche en Valle Salvaje, empacaba sus cosas. La derrota tenía un sabor amargo, pero la decisión estaba tomada. Dejaba atrás a Bernardo, un joven ahora más solo y vulnerable que nunca, forzado a navegar las corrientes del valle sin su principal estratega. Y finalmente, Rafael y Úrsula. La paz compartida, el borde de la confesión, el momento de vacilación. Rafael seguía cargando con su secreto, pero la posibilidad de compartirlo con Úrsula ya era real, aunque postergada. Úrsula, por su parte, había logrado acercarse a él, pero la complejidad de su conquista empezaba a manifestarse en su propio rostro. Lo que parecía una victoria podía tener aristas inesperadas. El telón de ese día en Valle Salvaje caía lentamente, pero la tensión permanecía,
palpable en el aire nocturno. Cada revelación, cada llegada, cada partida, cada palabra dicha y cada palabra silenciada, había tejido una red aún más intrincada de relaciones y conflictos. El valle, esa tierra de pasiones y secretos, se preparaba para recibir el nuevo día, un día que prometía ser tan impredecible y dramático como el que acababa de terminar. Y así, bajo el manto estrellado de Valle Salvaje, los destinos de sus habitantes esperaban, entrelazados, lo que el amanecer del 16 de mayo traería consigo. La calma era efímera. La tormenta, siempre a la vuelta de la esquina, estaba cada vez más cerca. Y todos, de una forma u otra, se encontraban en su camino.